Bendiciones, mis amados y estimados hermanos, hermanas y amigos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie extraordinaria que Dios está compartiendo con nosotros a través de la Biblia, por medio de esos hombres que Él escogió, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, el cual derramó su Espíritu Santo sobre cada uno de ellos para llevar a cabo esta obra. Y hoy pueda llegar esta palabra expresada a nuestras vidas, lo cual si usted y yo creemos en esta palabra, entonces la palabra es manifestada, o sea, por medio de esta palabra expresada, si nosotros creemos en ella, la palabra manifestada, que es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, va a venir a nosotros por medio de ese Espíritu Santo. Por eso es una gran bendición nosotros poder compartir esas palabras y ser alimentado por ella. Amén. Continuamos en el capítulo 3, la serie, la parte número 4 de esta maravillosa serie que estamos llevando a cabo. Sáquele provecho, que va a ser de gran bendición para su vida personal, para su vida familiar, para su vida saludable y para su vida económica y matrimonial. Solamente por medio de la palabra manifestada a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a poder vivir la vida que Dios tenía determinada desde antes de la creación del mundo. Dice el versículo 1 del capítulo 3, versículo 1 del capítulo 3 del libro de Mateo, dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan el Bautista fue aquel hombre que de una manera milagrosa, hijo de un sacerdote, Dios envió para preparar el camino del Señor. Este hombre, conforme al propósito y plan de Dios, representa la parte humana, conforme al propósito de Dios espiritual. La parte humana, la que prepara el camino al Señor Jesucristo para que el propósito de Dios sea manifestado. Nosotros espiritualmente somos ese Juan, lo cual somos los que le preparamos, o sea, con nuestra disposición, con nuestro corazón dispuesto, estamos preparándole al Señor para que el Señor venga a nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Por medio del mensaje que Juan nos viene a presentar. Presta atención. Dice el versículo 2: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve de qué manera nosotros preparamos el camino? Entendiendo nosotros, porque Juan estaba preparando el camino de la manera como expresada, o sea, por medio de dar el mensaje. Nosotros hoy debemos de prepararlo por medio de nuestra disposición. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿De nuestros pecados en qué sentido? De lo que hacemos día a día. De alguna cosa mala que nosotros hacemos. No. Arrepintiéndonos del pecado adámico. Porque Dios no se basa en un acontecimiento, en un hecho suyo y mío. No, Dios se basa en lo que el hombre hizo en el jardín del Edén, por lo cual hoy los seres humanos manifestamos el mal. Entonces nosotros reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa como pecadora delante de Dios, y entonces ahí estamos preparándole el camino al Señor. Por medio de lo que nosotros hacemos que no es de agrado a Dios, nosotros debemos de reconocer, arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra naturaleza, y recibir la naturaleza divina y vivir por ella. Reconociendo lo que somos, entonces preparamos el camino al Señor para que Él haga la obra en nosotros. Recuerde que por medio de lo que nuestro Señor nos está mostrando aquí en la Biblia, es que Él nos va a poder revelar lo que está aconteciendo dentro de nosotros. Porque así mismo, como Él trajo un propósito de parte de Dios de enseñar a sus discípulos, de morir en la cruz, de derramar su espíritu, asimismo hoy esa misma historia
se repite por dentro de nuestra vida, en nuestra vida espiritual. Debe acontecer lo mismo. Así como Jesús nació de una manera milagrosa por el Espíritu, nosotros debemos de nacer de nuevo por el Espíritu. Así como fue perseguido para tronchar el propósito, usted y yo vamos a ser perseguidos. No literalmente, sino en nuestro interior. En nuestro interior va a haber una lucha de dos gobiernos, de dos reinos. Así como dice Juan, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos quiere gobernar en nosotros. Dios, el Rey, quiere gobernar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro interior. Pero el gobierno de la carne quiere arrastrarnos. Están luchando en nosotros. Y nosotros somos los que tenemos la potestad de negar uno, el reino del mal, el pecado adámico, y de elegir el reino del bien en nuestro Señor Jesucristo. Y así le preparamos el camino al Señor para que Él haga la obra, como Juan lo estaba haciendo aquí de una manera ministerial. Hoy nosotros tenemos que hacerlo de una manera en vida, para que Dios cumpla su propósito en nosotros, así como lo iba a hacer con Cristo. Dice el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Ve? Enderezad su senda es la senda de nosotros, la del pecado, la naturaleza humana. Enderezar quiere decir poner de la manera correcta lo que está torcido. ¿Y qué es lo que está torcido? Nuestra vida. ¿Por medio de quién? Por medio de Adán. Y todo el mundo recibió por adopción el pecado adámico. Entonces nosotros tenemos que enderezar nuestra senda. ¿Cómo? Reconociendo lo que somos como pecadores y exaltando a Cristo como el único santo, puro y perfecto. Dice el versículo 4: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus hombros. Vamos a dejarlo ahí, ese punto. Aquí nos está presentando una vestimenta inusual que Juan usaba. ¿De qué vestimenta está hablando? No quiere hablar el Espíritu Santo aquí en este versículo, en esta primera parte del versículo 4. Hay una vestimenta inusual al hombre. Eso lo usaba Juan. ¿Cuál vestimenta es que Dios nos está hablando? Que como Juan usaba una vestimenta inusual, nosotros tenemos que ponernos esa vestimenta inusual. La vestimenta de santidad. La vestimenta de Cristo. Una vestimenta inusual para nosotros los seres humanos. Fíjense que cuando Adán peca, se ven desnudos, ellos se visten. ¿Con qué? Con hoja de higuera. Algo usual para el hombre. Tapar sus partes íntimas. Pero Dios dice que le cambia la hoja de higuera por túnica de pieles. Esta vestimenta es una vestimenta simbólica. ¿De qué? Del pecado. Cubriendo no la parte íntima, porque nosotros no cubrimos la parte íntima, pero Dios nos cubre del pecado. Entonces, esa vestimenta viene por medio de un sacrificio. Allá en Adán y Eva fue algún animal que Dios sacrificó y lo vistió. Se vistió sus pecados. Antes era momentáneo. Siempre había que hacer un sacrificio, como después lo siguió Abel con la oveja, la ofrenda. Hacía el pueblo de Israel. Cada vez que pecaba, el pueblo llevaba un animal, un cordero, para sacrificarlo, y por medio de esa sangre inocente al pecado, ellos eran justificados. Pero eso se hacía cada año y los hombres lo cogieron como una costumbre. Pero Dios tenía en su plan en mandar a su Hijo para que esto aconteciera una sola vez y para siempre. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Esa vestimenta entonces es vestido de santidad, de pureza. Y solamente por medio de Cristo nosotros podemos ser vestidos. O sea, nosotros tenemos que vestirnos de humildad, de mansedumbre, de templanza, de gozo, de paz, de alegría, que todo esto representa la santidad, mis amados hermanos. Entonces, el versículo, en la segunda parte de este mismo versículo dice: y su comida era langosta
y miel silvestre. Ven, una comida inusual para los seres humanos. ¿Qué comida es esta espiritualmente? Recuerda a nuestro Señor Jesucristo cuando tenía hambre en el desierto, que fue ministrado por el mal a que convierta la piedra en pan. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué comida inusual es esa? La palabra de Dios. Esa es la comida que es inusual para el hombre, porque el hombre se preocupa. ¿Por qué? Por la comida que lo alimenta, arroz, habichuela y carne. Los venezolanos su arepa, y así los japoneses su sushi, y así sucesivamente. Nosotros los dominicanos, nuestro plátano, la bandera, arroz, habichuela y carne, y nuestro plátano power, como dicen deportivamente. Esa es la comida usual de nosotros los seres humanos. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, es la comida inusual que simboliza aquí que usted y yo debemos de comer todos los días. Entonces, dice el versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Venían donde Juan, ¿a qué? A reconocer sus pecados, a reconocer sus faltas, y Juan entonces lo bautizaba. Dice el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ve, tenemos que entender el bautismo de Juan. Como Juan era el que estaba preparando el camino, Juan representaba la parte humana en el ministerio de Cristo. Entonces, este bautismo no es suficiente. Es un bautismo para que los hombres entiendan, simbólico del bautismo que iba a venir, que más adelante lo vamos a ver, que es el bautismo del Espíritu Santo, con fuego, ese que quema toda escoria de nuestra vida. Ese es el bautismo que es suficiente para nosotros acercarnos a la presencia de Dios, el que viene por el Espíritu. Este de Juan era simbólico, como una preparación para que entonces venga el verdadero bautismo en ellos, que aquí, en este tiempo contemporáneo con los discípulos, eso iba a acontecer en el aposento alto, después de nuestro Señor Jesucristo haber resucitado y haberle dicho a los discípulos, no se suban a Jerusalén y no se vayan de ahí hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo con fuego, que es el que lo va a bautizar de la manera que todos nosotros debemos ser bautizados. Este de Juan es simbólico, no es suficiente. Digo todo esto porque usted sabe que el hombre que supuestamente es pastor, pero humanamente te habla de vestimenta refiriéndose a qué, a que use camisa, a que use esto, la comida, a que no coma cerdo, a que no coma sangre, a que no coma, humanizando las enseñanzas de Dios. Y todas las enseñanzas son espirituales, basadas y fundamentadas en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ven, humanamente ellos entendían, ellos conocían los fariseos y los escribas, pero querían venir con su habilidad, con su sagacidad, con su astucia, a querer ser parte de lo que Dios estaba haciendo, sin ellos negarse a sí mismos, sin ellos recibir al Hijo de Dios, sin ellos recibir el nuevo pacto, porque ellos querían vivir el pacto de Moisés, que Dios le había hecho a Moisés y a Abraham, y no quisieron recibir el pacto de Cristo, que era por medio de la gracia y de la fe. Ellos querían seguir en la obra y en la ley. Entonces querían vivir los dos mundos. Y Juan, como un hombre de Dios, conociendo y entendiendo eso, le dice, generación de víbora. ¿A quién lo enseñó? La parte humana quiere vivir los dos reinos. Quiere vivir las cosas de Dios para sus beneficios humanos.
No es así. Nosotros tenemos que negar uno para recibir el otro. ¿Cuál debemos de recibir? El reino de los cielos se ha acercado y es el que nos debe gobernar en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestra vida. Negando así el reino de la carne, los deseos egoístas, crecer como hombre, negarlo. No es que Dios no nos va a ayudar a crecer. Si crecemos, que sea de parte de Dios, no es porque usted y yo entendamos que ahí está la promesa de Dios. Dice el versículo 8. Hacer pues fruto digno de arrepentimiento, le está diciendo a los fariseos, porque ellos creen que por recibir, que por ser parte del pueblo de Israel, ya ellos, así hay mucha gente que creen que porque son parte de una denominación, de una congregación, de una iglesia terrenal, creen que ya es suficiente. No. Hacer pues fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuáles frutos son esos? El fruto del Espíritu. Vivamos esto, que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros para nosotros poder manifestar esos frutos, porque humanamente nadie podrá. Dice el versículo 8, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Ve, ahí se está refiriendo a Abraham como piedra. Dios puede levantar a cualquiera. Eso es lo que le estoy diciendo. Mira, hay gente que cree que porque sus padres son pastores, que creen que porque ellos van a una denominación, porque creen que porque ellos son parte de una congregación, ya ellos están haciendo la cosa correcta. Y Juan se lo está diciendo claro aquí. Hacer fruto digno de arrepentimiento. No creen que porque ustedes son hijos de Abraham, no crean que por usted ser parte de una denominación, no crean que por usted ser parte de una iglesia, porque de esa piedra Dios puede sacar hijos. ¿Ven? De esa piedra Dios puede sacar hijos. Pero nosotros estamos llamados a convertirnos, a arrepentirnos, a apartarnos de la naturaleza humana. Dice el versículo 9, lo repito. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. El versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, mis amados hermanos. Presten atención a esto. El hacha está puesta. El hacha representa a Cristo por el Espíritu Santo. Ya está puesta. Y todo el que no da fruto será cortado, mi amado. ¿Cortado de qué? ¿Cortado de la salvación? No. Cortado de la relación con Cristo. Cortado de la presencia de Dios. Y todo el que no viva en la presencia de Dios, por no dar fruto digno de arrepentimiento, por no ser guiado, dirigido por el Espíritu, mi hermano, va a ser cortado, porque ya el Espíritu Santo de Dios, que es el hacha de Dios, está puesta. Atienda, mis amados hermanos, preste atención, recibe esta palabra con gozo, acompañada de fe, en obediencia, para que Dios lo ayude. Dice el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Ven? Simbólico para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es el bautismo real. Que yo me bauticé cuando yo era niño. Que yo me bauticé hace 2 años. Que yo me bauticé en tal día. Usted se bautizó en el bautismo de Juan, simbólico, no en el bautismo por el Espíritu. Porque si se hubiese bautizado, si el Espíritu Santo lo había bautizado, usted no iba a ser igual. Usted no iba a seguir viviendo lo mismo. Porque los discípulos que andaban con Jesús, que caminaban con Jesús, eran temerosos, eran miedosos. Salieron corriendo cuando a Cristo lo agarran preso. Pedro lo negó 3 veces. Le mochó una oreja a un soldado. Pero después que fueron bautizados por el Espíritu, jamás fueron iguales. Usted y yo debemos ser bautizados
para ser diferente, para dar fruto digno. Por lo tanto, abra sus ojos y no crea que porque usted es parte de una iglesia y no crea que porque usted fue bautizado en agua, ya usted está bien con Dios. Hasta que ese nacimiento por el Espíritu no llegue, hasta que ese bautismo por el Espíritu no llegue, usted no va a estar digno delante de Dios. Ni yo tampoco. Dice el versículo 12. Su aventador está en su mano, el Espíritu Santo, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Evite, Dios le está hablando hoy, Dios está tocando su corazón. Vamos a dejarlo ahí hoy. Vamos a continuar mañana en el versículo 13. Mis amados, Dios le está hablando claro. Arrepéntase y conviértase. Reconozca que usted ha estado viviendo un evangelio conforme a la carne, guiado por un hombre, y empiece a comer esa comida espiritual, que son esta enseñanza, y a vestir la ropa de Cristo, que son santidad en amor. Eso usted y yo no lo vamos a poder hacer por medio de creer esta palabra que Dios nos está dando. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar. Recuerde que el creer viene del hombre, el confiar, que es la fe, viene del Espíritu. Por medio de nosotros creer esta palabra, entonces el Espíritu nos va a ayudar a confiar en Dios, porque ese es un fruto del Espíritu, y si el Espíritu no llega, usted y yo no podremos confiar. Por eso todo el mundo cree, todas las religiones creen, pero no todos confían, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Comparta estos videos, denle me gusta y suscríbase al canal si no se ha suscrito, y así estamos seguros que muchos más van a recibir esta gran bendición. La paz de Dios, y mañana seguimos en el nombre de Jesús.